¿Qué tal, amigos de YouTube? Acabamos de dejar atrás el Metro República y estamos en camino en un costado de la Alameda en dirección al barrio Concha y Toro, también conocido como una pequeña joya capitalina. Esperamos que les guste este video y veamos qué nos trae este hermoso barrio Concha y Toro. Como les mencioné en la introducción de este video, esta pequeña joya capitalina que aún conserva en sus calles empedradas y antiguas mansiones de la primera mitad del siglo XX, lo cual da testimonio de la riqueza y el lujo de aquella época, donde acaudalados personajes hicieron su fortuna con la industria de la minería. Este popular barrio abarca una pequeña zona de la ciudad, entre las calles Alameda, Erasmo Encalada, Ricardo Camin y Brasil. Fue concebido originalmente para que se imitara la apariencia de un barrio europeo medieval. El barrio Concha y Toro surge de la fortuna de Enrique Concha y Toro y José Díaz Ganá. Estos personajes vieron su riqueza incrementada durante el auge económico que vivió Chile entre 1870 y 1876, lo cual fue producto de la explotación minera y el descubrimiento del mineral de caracoles. Originalmente la quinta sobre la que posteriormente se levantaría este barrio y su fastuoso palacio eran propiedades de José Díaz Ganá. Sin embargo, la crisis económica de 1876 conllevó a que éste perdiera sus inversiones y fortuna, pasando tanto la quinta como el palacio a manos de Enrique Concha y Toro. Ya propiedad de este último dueño, el antiguo Palacio Ganá pasó a llamarse Palacio Concha Cazotte y por más de 40 años fue el enclave de la vida social de la ciudad de Santiago de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Ahora no todo fue prosperidad para esta familia. Ya en años posteriores la familia empezó a perder parte de su patrimonio económico, por lo que en el año 1922 Teresa Cazotte, la viuda de Enrique Concha y Toro, decide urbanizar la quinta, vendiendo los sitios resultantes del loteo. Bueno, esta decisión fue origen del barrio, planteándose un diseño urbano que reprodujera un barrio europeo medieval, con calles cortas y curvas, magníficos palacetes de fachadas continuas y una plazoleta central que ya pronto veremos. Después, en este nuevo barrio se instalaron varios aristócratas vinculados al círculo más cercano de los Concha Cazotte, quienes proyectaron sus nuevas mansiones con los estilos más diversos, reflejando la moda del momento.
Ahora, a la muerte de doña Teresa en 1932, sus hijos deciden rematar el Palacio Concha Cazotte, siendo finalmente demolido. En su lugar se construyeron nuevas casas con una volumetría menor al resto de la existente en el barrio, no perdiendo de todas formas el estilo original de este barrio. Los orígenes de don Enrique Concha y Toro: él fue un ingeniero y empresario minero. Se remontan a la colonia con José de Santiago Concha y Salvatierra, del año 1667 y 1741. Marqués de la Casa Concha y caballero de la Orden de Calatrava, nacido en Lima, quien se desempeñó como oidor de la Real Audiencia de Chile. Ahora, más tarde fue designado por el virrey del Perú como gobernador de Chile entre el año 1716 y 1717. Ahora, don Melchor de Santiago Concha y Cerda fue hijo del anterior. Fue abogado, diputado, juez y senador. También redactor de la Constitución de 1828, llamada Libertad. Se casó con Damiana de Toro. De este matrimonio tuvieron 6 hijos. De estos, el mayor, igualmente llamado Melchor, suprimió la partícula de Santiago de su apellido, transformándolo en Concha y Toro. Todos sus hermanos hicieron lo mismo para distinguirse de otras personas que se apellidaban Concha. Melchor fue el fundador de la viña Concha y Toro, además de ser diputado y banquero. Se había casado con Emilia Subercaseaux Vicuña, nacida en 1832, hija de Ramón Subercaseaux y Magdalena Vicuña. A mi derecha nos encontramos con esta edificación construida en 1920, la cual corresponde a un palacete neoclásico de 1500 metros cuadrados, proyectado como una residencia de la familia Concha Cazotte, una de las familias más acaudaladas de la época. Ellos fueron propietarios originales de estos terrenos que posteriormente serían vendidos y urbanizados para transformarse en el barrio Concha y Toro. Esta pequeña plaza, antes denominada como Plaza o Plazoleta Tufón, corresponde al corazón del barrio. Registra numerosas fotografías de la época, también usadas en tiempos modernos, como locaciones de varias películas y campañas publicitarias. En ella convergen pequeñas callejuelas de Concha y Toro, también encontrándose y rodeada de antiguas mansiones del siglo XX. Además, nos encontramos con esta hermosa fuente de agua ornamental en su centro. Esta hermosa plaza se encuentra en el centro de este histórico barrio. Su nombre actual es Libertad de Prensa, y esto se debe a que en el año 1993 se decretó el Día Internacional de la Libertad de Prensa, por recomendación de la UNESCO, claro. Ya en el año siguiente, en Santiago, se celebró un seminario relativo a la libertad de expresión. Entonces el alcalde de esos tiempos, el alcalde Rabinet, a modo de homenaje, reinauguró esta plaza con ese nombre.
Quiero destacar que el Decreto Supremo número 276 del 19 de mayo de 1989, este barrio fue declarado Monumento Histórico Nacional y por ende fue catalogado como una zona típica, siendo el Consejo de Monumentos Nacionales la entidad de fiscalizar su preservación. Lamento sí que esté todo rayado con grafitis. El vandalismo se ha tomado las calles y no respeta estos lugares que deberían ser cuidados y deberían ser muy reconocidos por los capitalinos. Lo que sí me gustaría destacar que en esta última década la recuperación de palacios y la instalación de restaurantes de nivel internacional, también cafés y hostales, ha significado el resurgimiento de este lugar típico de Santiago como un imperdible polo de atracción turística y patrimonial de la capital. Estamos terminando este recorrido y la verdad que tengo sentimientos encontrados, toda vez que no puedo creer que no se respete el patrimonio, encontrando las fachadas de este lugar todos rayados con spray. Este es un lugar para visitar, un lugar para venir a comer a sus restaurantes, un lugar para estar tranquilos, sentarse en la plaza y disfrutar de la vida, amigos, pero no para el vandalismo. Así que quedan todos invitados para que puedan conocer este barrio que pertenece como patrimonio a nuestra capital, Santiago de Chile. Ahora, si vienen, amigos, dejen el spray en sus casas y disfruten la vida en vez de destruir el patrimonio de nuestra ciudad. Chao, amigos, nos vemos en un próximo video.